La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Bautista Rojas Gómez. Ya dijimos todos los cargos que tiene. Ahora es miembro de la acción política de la Fuerza del Pueblo y secretario de organización. Buenos días, doctor. Buen día, Ramón, Jacqueline. Buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias. Doctor, uno siente como que la oposición en lo adelante ahora va un poquito forzada frente al gobierno. Primero porque hay una reforma constitucional que, aunque muchos piensan que no aporta nada, pero al presidente se le reconoce, mire, pudo cambiar la constitución para reelegirse, pero prefirió él autolimitarse y además limitar a los próximos. Y entonces el otro tema, que era la reforma fiscal, que fue atacada por todo el país, bueno, el presidente la retiró. Es decir que ha dejado a la oposición y a los medios, nos ha dejado sin tema. Bueno, el que lo crea así, yo le voy a decir lo siguiente. El pasado domingo, en la proclama de la Constitución, y el sábado, en la lectura íntegra del texto nuevo, eso pasó sin pena ni gloria. Eso no le puso atención a absolutamente nadie. Nadie estaba pendiente de que el domingo el presidente iba a hacer una alocución, o hizo, como se estila, luego de proclamada la Constitución en la Asamblea Nacional. Nadie estaba pendiente de eso. De igual manera, el escándalo que fue para el gobierno el tema de la reforma fiscal. Yo creo que lo que ha ocurrido no es que la oposición y el pueblo se ha quedado sin discurso, todo lo contrario. Tiene todo el discurso del mundo. Es más, yo me atrevo a asegurar ante ustedes y ante el pueblo que lo de Carlos Pimentel, ese decreto inconstitucional e ilegal, fue parte de la obra de teatro que montó el gobierno para que no olvidáramos de temas como la reforma y demás. O sea, eso fue una cosa fabricada, hecha, porque no puede ser reductible ante la sociedad que un tema tan burdo, o sea, tan carente de elementos que lo justifiquen, como en el caso de ese decreto, se saliera a la luz pública así, sin más ni para qué, y mucho menos que la recomendación del consultor jurídico al presidente de la República se filtrara de una manera tan sencilla. Entonces todos hablábamos, no se habló ayer lunes de la proclama de la nueva Constitución, se habló del tema de ese decreto ilegal e inconstitucional. Ese decreto tomó por sorpresa al pueblo. Incluso la carta que hace el dimitente no quita el pecado, porque el decreto sigue vigente. Él no puede con esa carta derogar el decreto. Él no acepta. Es el presidente de la República que tiene que aceptar que como no válido, inconstitucional e ilegal, deroga ese decreto. Pero ya dijo ayer el presidente que en los próximos días estará nombrando a... Sí, pero tiene que, para nombrar a otro, tiene que derogarse el decreto. O sea, se ve que fue algo hecho bien planificado, bien claro, para que no olvidemos de esos temas. Y lo de las reformas, Ramón, usted sabe mejor que yo, porque usted se mueve en esos ámbitos, que eso se está trabajando. Que hay instituciones fundamentalmente privadas, ya encargada de una propuesta de reforma. Se va a dejar el pueblo tranquilo noviembre y diciembre, pero eso nos va a acompañar el próximo año. O sea, no hay forma humana, Perdón, pero ¿usted refiere constitucional o fiscal? No, fiscal. La constitucional se hizo sin ninguna trascendencia, sin ninguna importancia, porque no produce nada nuevo. No sé qué es lo nuevo que produce. Que el presidente no se va a reelegir, él estaba impedido de una nueva repostulación. Ahora, que no hizo lo que intentan hacer otros, de legislar, o sea, una reforma para beneficiarse él, ese es otro tema, pero él estaba impedido, como está impedido Danilo Medina. Entonces... pero está expresamente indicado en esa Constitución. Como estaba expresamente indicado. Pero con nombre y apellido, es decir, en ambos casos. Jacqueline, como estaba expresamente indicado con nombre y apellido en el 2015 con Danilo Medina. Que incluso Danilo lo dijo el domingo
cuando le dijeron como que Que él fue el primero que puso candado. Que él hizo textualmente eso. Y a mí me consta porque en esa crisis del 15 yo estaba Eso fue parte ahí. de una negociación. Sí, sí, sí. Eso fue parte de una negociación. Porque nosotros incluso, mi firma está por ahí. En ese momento, luego de la reunión de Juan Dolio. Los disidentes, los que nos oponíamos a que se tocara la Constitución, pues acordamos eso, que se hiciera eso. O sea, que no es el pionero, el presidente de la República. Y lo demás, ya tuviéramos un nuevo o una nueva Procuradora General de la República. Porque, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? Doña Miriam, aguánteme ahí hasta que yo utilice el instrumento mío por excelencia, que no me lo puede decir nadie, porque yo me pasé 4 años ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura y se hace lo que diga el presidente, finalmente ahí. Incluso yo no fui parte de lo último de la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional, porque luego de algo pactado, yo me paré y con el permiso del presidente, me retiré de ahí. O sea, él va a coger un nombre o varios nombres porque va a poner los adjuntos o lo va a poner al Consejo de la Magistratura y ¿quién le va a decir que no? Si esa es una discusión incluso que se va a dar en una mesa. Pero no ha sido así siempre, que obviamente el presidente de turno domina por la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Justamente, Jacqueline, siendo así, ¿qué importancia, qué trascendencia tiene que sea el Consejo de la Magistratura que escoja? Pero y entonces tampoco tiene trascendencia el Consejo de la Magistratura en otras posiciones, que igual se presenta una terna y finalmente el Consejo participa. Pero por lo menos ahí se hace un teatro, ahí se entrevistan 100, ciento y tanto de Ponen de mojiganga. Pero un teatro. Un teatro. Siempre ha sido un teatro. Sí, 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 yo creo que, mira, yo estoy convencido. Si tú me lo, ¿cuál fue tu experiencia al paso por el Consejo de la Magistratura? Le digo, bueno, que eso es un teatro. Eso finalmente se decide lo que manda el presidente. Pero tienes razón de ser entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, que en su momento, cuando su creación, se entendió que era una ganancia para la democracia y para la política del país. Sí, tiene su importancia. ¿Tú sabes por qué? Porque antes los jueces lo escogía el Senado y yo cogía los jueces de Hermanas Mirabal. El del Ceibo cogía a los jueces del Ceibo. Era una distribución. Entonces la justicia en cada territorio estaba en manos de la figura que designaba el juez. Eso indiscutiblemente que es un avance, pero a mí me puede decir, pero el quien inauguró el consejo fue Leonel Fernández, tu líder. Sí. Y pero no tenía mayoría. No tenía mayoría. Él no tenía mayoría. Pero, sin embargo, se vieron algunos... No, la elección de la Suprema fue correcta. Fue correcta. Porque ahí fue donde se colocó al doctor Subero Isa. A Subero Isa, se cogió. Pero luego, le voy a decir, en esta ocasión, ya lo que se tiene es una justicia acomodada. Si usted va a convocar ya el Consejo, que lo vi ayer, que lo decía el presidente en su comparecencia semanal, que va a convocar para la escogencia del Procurador General, pero hay creo que 4 o 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia vencidos. Desde junio hay el Tribunal Superior Electoral, hay que renovarlo, hay que escogerlo de nuevo o ratificarlo. O sea, hay cosas más importantes, más trascendentes y más necesarias para que indiquen... Un procurador es importante. Ahora bien, no es la primera vez que hay funcionarios... Tenemos un procurador independiente, o sea, una procuradora independiente. Pero que ella ha dicho que se está quiere bien ir. y está esperando, pero no va a beneficiar nada. No es la primera vez que ocurre que jueces que han debido ser sustituidos duran más del tiempo porque justamente no se hace la convocatoria. No es la primera vez, pero yo digo que es tan importante como la escogencia de... O sea, que si se va a convocar hay que resolver esos temas, los temas que están pendientes. De repente, del Consejo de la Magistratura.
de repente y si nos sorprenden y ponen todo ahí. Bueno, no es que nos sorprendan, es que eso O que, bueno, tiene que hagan lo ser que, así. lo que tiene que hacer. Tiene que hacer la cosa como debe ser, porque si seguimos llevándonos sorpresa, vamos a seguir reculando. Yo te digo, lo de Carlos Pimentel fue una trampa para sacar del escenario el tema de la reforma fiscal y el tema de la proclama de la Constitución. Pero perdón, tú dices que entonces la reforma fiscal va el año que viene. Vamos a esperar, pero no hay forma de que haya desempeño, que se cumpla por lo menos con el pago de los intereses de la deuda, si no se eficientiza la recaudación por lo menos. Pero doctor, pero entonces yo no entiendo la oposición. Nunca la va a entender. Nunca lo voy a entender porque la oposición, bueno, en campaña todos decían que era necesaria la reforma constitucional. ¿Y quién ha dicho que es innecesaria? Ajá, sí, pero entonces ahora Por ejemplo, yo la retiraron. No Y entonces la retiraron ahora, porque era un atropello, ajá, pero era un entonces asalto, pero ustedes era estaban, sacarle el dinero al pueblo de los bolsillos, el dinero que no tiene. pero ustedes estarían de acuerdo porque estaban reclamando que el tema otra vez se... Leonel incluso escribió un artículo planteando la necesidad de una reforma fiscal progresiva y que se hiciera de una manera escalonada. Ya. O sea, una cosa preparada. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Pero aquí no se habla. Aquí se acciona. Ya, lo que yo decidí fue esto. Eso hay que hacer. Pero de repente sí, vamos a ver. Bueno, que le den para adelante. Nosotros estamos dispuestos porque Leonel lo dijo en el debate. Es necesario una reforma fiscal, pero una reforma fiscal progresiva, incluso que se instale de una manera gradual y comanda la ley 112, la ley que es la que nos indica, o sea, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la que nos manda que se haga y cómo se haga, pero no un antojo de una persona que le dijo vamos a hacer esto así. Probablemente no un nacional dominicano. Bautista, como ex ministro de Salud Pública, una de las cosas que se anunció con la reforma era los centros de atención primaria. ¿Es necesaria una reforma para establecer los centros de atención primaria que por lo demás ningún gobierno lo ha logrado establecer, aunque está contenido en la seguridad social? Y en la seguridad social, mire, tanto la Ley General de Salud como la de Seguridad Social mandan el desarrollo de lo que es una estrategia, la estrategia de atención primaria. Eso no es una figura, eso no es un edificio, eso es una estrategia. Entonces, una vez nosotros se logró como parte importante de la seguridad social y de la Ley General de Salud la separación de las funciones de rectoría y de servicio, pues automáticamente se produce esta separación. Nosotros estamos en condiciones de impulsar la estrategia de atención primaria. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Ahí no es un tema de 10.000 millones de pesos ni de 20.000 millones, no, el problema de eso es que la autoridad se imponga, que la rectoría desde el ministerio establezca claramente en qué consiste la estrategia de atención primaria. O sea, que la puerta de entrada a los servicios de salud sea un nivel que esté claramente establecido, con normas y protocolos que hay que cumplir. Pero me dolió la cabeza. Por ejemplo, nosotros tres que tenemos probablemente un buen seguro, si nos dolió la cabeza vamos para el neurólogo. Sí. O vamos para el neurocirujano, tenemos un dolor de columna, vamos. Nosotros no vamos a la puerta de entrada del sistema, que debe ser, se supone, tanto en lo público como en lo privado, debe tener, si usted tiene una situación de salud, usted debe entrar por el primer nivel, donde se resuelve el 80% de la demanda de salud, y donde además te van a ir identificando temas que te van a ir llevando a niveles más complejos. Pero aquí todo el mundo, tú ves ese centro que está sin operar, Luis Eduardo Aybar, ese centro, si no es dotado de puertas de entrada, o sea, que nosotros tomemos esa región ahí, todo el entorno de ahí, y lo llenemos
de los centros que están ahí, pero que esos centros se doten de seguridad, o sea, de garantía profesional. Digo yo, Guachupita, Gualey, La Ciénaga, 27 de febrero, 24 de abril, todos esos barrios del entorno de Luis Eduardo Aybar, de la ciudad sanitaria, tienen que tener una población adscrita. Esa es la estrategia, escribir la población, esa población es atendida en su territorio, es seguida por trabajadores sociales en su territorio, es seguida en todo el sentido de la palabra y solamente llegarán al hospital Aybar los pacientes que requieran de atención de otro nivel, un nivel más complejo, que es el hospital. Pero estamos, incluso con los establecimientos en gran medida, de provincias y de regiones, ya bien definido, toda la población mapeada, una buena parte de la población adscrita. Yo recuerdo que, por lo menos cuando yo salí en el 2012 del Ministerio de Salud, nosotros teníamos una población adscrita ya al primer nivel que llegaba casi al 1.000.000. Que yo a veces me digo, pero ven acá, se inventan también que son los que le llevan los medicamentos a los hipertensos, a los diabéticos, esas cosas. Eso se hacía. Ese programa existía. Los hipertensos en el primer nivel, la población adscrita le llegaba al centro de atención primaria. IBI retiraba sus medicamentos, la insulina, el hipoglucemiante, el antihipertensivo, eso se llevaba. Igual que, bueno, no se hacía con temas complejos como las enfermedades protegidas que requieren ya de un nivel de atención más complejo, con otras características, pero yo creo que es un tema de voluntad. Ya desde que se produjo la ley que separaba las funciones, estábamos en condiciones nosotros de empujar, sobre todo el primer nivel, porque sin eso vamos a tener hospitales congestionados, llenos de pacientes, los médicos no van a dar abasto nunca. Y lo que tenemos en el primer nivel, que lo que tenemos es un médico general, no un médico de familia. Los médicos de familia los tenemos en los hospitales, cuando debíamos tenerlo es en el primer nivel. O sea, la estrategia implica no solamente la puerta de entrada, sino que el recurso humano que va a atender esos pacientes tiene una formación incluso bien definida. Los médicos de familia ya se están formando en Barahona, en Asua, en San Juan, en San Pedro, aquí en la capital, en San Francisco, en La Vega. O sea, donde quiera que haya una universidad que tiene la Facultad de Ciencias de la Salud, está formando especialistas en medicina familiar. Y ya tenemos tantos médicos familiares que a veces lo tenemos ejerciendo como internistas en los hospitales de tercer nivel, lo tenemos ejerciendo como cardiólogo a veces en algunos territorios, y cuando realmente han sido formados para que sean la puerta de entrada, sean los que discriminen, sean los que se encarguen de que la embarazada, cuando no va a su chequeo normal, mande al promotor de la salud a buscarla, porque usted no vino. Los niños cuando les toque vacunarse y no vayan, manden al promotor a buscarlo porque usted no ha venido. O sea, esa es la estrategia. Eso no es un tema que es de dinero, es un tema de voluntad. Y se ha intentado, pero como que es más fácil construir y comprar y cosas de esas que dedicarse a eso. Nos vamos a comerciales, doctor Bautista Rojas Gómez. Regresamos con otros temas de interés para todos ustedes. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Bautista Rojas Gómez, miembro de la Dirección Política Fuerza del Pueblo y secretario de organización de ese mismo partido. También ha sido ministro de Salud Pública, de Medio Ambiente y senador de la República. Doctor, usted hablaba de las cosas que hay que hacer en los centros de atención primaria, en la reforma fiscal, también nos mencionó los compromisos contraídos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que data desde el 2012. Pero ocurre que estamos en el 2024 y ninguna de esas cosas, y han pasado ya con estos 4 gobiernos diferentes, y no se ha cumplido, ni con los centros de atención primaria, el trabajo que tienen que hacer, que todo el mundo está consciente,
Y con lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo no se ha cumplido hasta ahora, ningún gobierno lo ha hecho. ¿Por qué es tan difícil cumplir, doctor? ¿Por qué en la oposición se ve fácil solucionar el problema de la atención primaria o de hacer una reforma fiscal, pero cuando se está en el gobierno, en el poder, es tan difícil hacerlo? Todo es un proceso. Yo creo que desde que se creó la Ley General de Salud, que fue en el año 2000, sí. la 4200, me parece, o 4201, no había nada. Todos los mandatos que se dieron, ciertamente con cierta dilación, porque los cambios se dan de esa manera para que sean efectivos. Nadie creía. Yo recuerdo que me tocó a mí, ya en el 2011, trabajar el tema de la separación de las funciones. Pero ¿cómo tú te vas a desprender del 70% del presupuesto para mandarlo al servicio? Yo siempre he pensado que si el ministro tiene el liderazgo, si el rector tiene el liderazgo, como presidente del Consejo del Servicio Nacional de Salud, las cosas marchan perfectamente. Yo creo que ese es el paso más difícil para llegar a donde estamos ahora. Ahora, no se ha entendido realmente cuál es la función del servicio y de la rectoría, y no se practica eso. No es que tú estés o no estés, que la oposición lo vea fácil o lo vea difícil. Es que si los procesos no maduran, pues no se dan. Y eso para salud, eso para todo. Yo creo que si nos vemos, por ejemplo, para irnos más lejos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el 2010, se creó una constitución nueva, una constitución prácticamente reconstruida, producto de mucho trabajo. Quedan 67 leyes que mandó esa constitución, de 100 y algo, todavía sin. Y ya estamos hablando de 14 años. De 14 años. Entonces, todo es así, porque el tema no es neciar. Si las cosas fueran bien, hay que reconocerlo. Pero nosotros tenemos en materia de salud, en este momento, un tema preocupante, el tema de la malaria. Eso lo vamos a resolver tan sencillo, vamos a decir que no, que es por la migración. No es por la migración solamente, es porque nosotros no nos olvidamos de la búsqueda activa. El servicio de erradicación de la malaria fue descuidado, eso fue abandonado. Entonces tiene que reaparecer una enfermedad tropical en un territorio donde es endémica, tiene que reaparecer. Entonces eso es lo que ocurre, que a veces nos ocupamos de una cosa y nos olvidamos de otra. Yo creo que ese tema, el tema de salud, igual que el tema de seguridad social, tienen que ser temas que lo asuma la sociedad y tienen que discutirse y trabajarse con la sociedad, sin sectarismo. O como política de Estado, no de gobierno. De Estado, no, pero por eso... Que haya un compromiso de todos, no importa quién esté. Si se involucra la sociedad, las cosas se hacen. Y yo te digo, yo no quiero que me llamen. No quiero que me llamen. La única vez que a mí me tocó hablar de un tema de salud, no puedo decir lo que discutimos, pero me lo preguntó el presidente y me lo preguntó la vicepresidenta, comenzando su gobierno, y yo le dije lo que yo entendía que debía hacerse, con lo que tenía que ver con temas supremamente importantes que ellos decidieron, y que fue exitoso, excesivo pero exitoso. Entonces, yo creo, y siempre lo practiqué, en 7 años que tuve de ministro de salud, siempre lo practiqué, llamar a los exministros, consultarlos cuando haya temas, y para comenzar el año, y para planificar temas, consultarlos. No es que vayan y no hay que hacer publicidad, no hay que hacer nada. A mí me ayudó muchísimo
gente importante como José Rodríguez Soldevila. Todavía estaba bien activo cuando yo comencé en el 2005. Jesús Félix Iglesias. O sea, uno tenía que acudir a esa memoria histórica. Aquí no se acude a nada. Entonces, ciertamente, desde la oposición tenemos la oportunidad de refrescar la memoria. Y si refrescamos la memoria, lo inteligente y lo correcto es que el funcionario, bueno, fulano dijo esto, déjame llamarlo, déjame tener una reunioncita con él, que venga por aquí y me haga una visita. Y nadie tiene que darse cuenta de eso, nadie tiene que, y tú vas y aportas, pero aquí no se acostumbra a eso. Y no es que desde la oposición, claro que es más fácil desde la oposición, porque tú estás viendo más cosas, estás viendo desde otro punto de vista, el gobierno está viendo desde un punto de vista que todo está bien. San Francisco de Macorís hay un paro, con lo que yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero es que cuando Danilo Medina se inició la circunvalación de San Francisco de Macorís, y yo escuché en 4 discursos al presidente Abinader inaugurando la circunvalación de San Francisco de Macorís, y yo dudo que se inaugure en este periodo. Pero igual, el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís lo comenzó Danilo Medina, que van a inaugurar una etapa, porque eso se está utilizando ahora alguna etapa. De un hospital usted inaugura el hospital y usted hace una inducción y hace un plan de apertura global. Vaya a ver San Vicente de Paúl, a ver si se termina en este periodo. Vamos mal y estamos hablando muchas cosas que no son y el pueblo ya está entendiendo. Yo la primera vez que después que salí del Senado fui a la televisión, yo venía hablando desde enero del tema del arroz. ¿Qué es lo que va a pasar con el arroz aquí a partir del 1 de enero? Nosotros somos signatarios de un acuerdo. Va a llegar arroz por toda parte. ¿Qué va a pasar con 300.000 familias que viven del arroz? Que siembran arroz, que cosechan arroz, que van a tener que enfrentarse a una importación de arroz que viene de Estados Unidos, donde Estados Unidos le paga al productor para que siembre, le facilita el combustible, la sembradora, la cosechadora, y si coloca arroz en el exterior, o maíz, o soya, o lo que sea, le pagan por eso, le dan un incentivo porque exportó. Pero aquí no. Aquí, bueno, hasta la mano de obra se ha dificultado porque la mano de obra no fuimos capaces de tecnificarnos y dependemos en gran medida, en materia del arroz, en gran medida de mano de obra haitiana, para decirlo claro. O sea, yo creo que, sin equivocarme, el 70% de la mano de obra que se utiliza en el arroz, en todo el proceso productivo, es haitiano. Pero el tema es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos productores de arroz? ¿Y cómo vamos a competir con Estados Unidos, que nos hizo hacer una ley antidumping al país como parte de las reformas estructurales? Sin embargo, nosotros no podemos subsidiar la producción nacional y ellos la subsidian allá. Y tenemos entonces, ¿cómo vamos a competir? Ahora, nos va a pasar igual que en Haití. El arroz lo va a arropar, vamos a acabar con la producción nacional, va a ser más barato el arroz en el 25, en el 26, y en el 30 vamos a comprar arroz 3 veces más caro que el que tenemos. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que verlas. Y yo voy a aprovechar el momentico porque fundamentalmente nosotros estamos en una etapa en el partido de Congreso. No, yo te iba a hacer la pregunta. No, pero yo me voy a adelantar porque a la Secretaría le ha correspondido la tarea de auditar el padrón. No lo estamos viendo, pero nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el pasado domingo, hubo un momento entre 10 de la mañana
y 1 de la tarde, que teníamos más de 300 reuniones simultáneas en todo el país. Pero ya habíamos hecho viernes, sábado, domingo en territorios. Y nosotros hemos hecho inventariada en el mes de octubre cerca de 7.000 asambleas en comunidades, identificando las personas que están en nuestro padrón, desde direcciones de base, direcciones medias, direcciones de distritos municipales, direcciones municipales y provinciales. Tenemos 21 mesas temáticas que a partir del mes de noviembre inician las discusiones sobre temas específicos. Entonces, nosotros estamos haciendo algo que no acostumbra al dominicano, es planificándonos, preparándonos para tener los instrumentos necesarios ya para hacer lo que nos va a corresponder en el 28, que es ganar las elecciones. Doctor, muchísimas gracias, pues se nos ha acabado el tiempo y nos quedan